Muy bien. Vamos entonces a continuar. Termodinámica. En realidad pertenece a un área que se denomina físico-química, a una mezcla de física y química. Se subdivide en dos. Esta físico-química se subdivide en dos: termodinámica y cinética. ¿Qué hace la termodinámica? Estudia y describe cómo interaccionan energéticamente los sistemas. Un sistema puede ser desde un ser humano hasta el sol, desde un microbio hasta el sol. Un sistema es lo que yo defina como sistema de estudio. La termodinámica lo único que hace es predecir si un evento ocurre o no ocurre. Eso es todo. La cinética es la que se encarga de ver cómo ocurre el evento. Pero la termodinámica no, solamente establece si ocurre o no ocurre. Es decir, si un evento es espontáneo o no es espontáneo. Más nada. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que yo saque medio pollo de la nevera, lo ponga sobre la mesa y a las 2 horas esté frito? Ninguna. Eso no va a ocurrir. Pero si yo saco café de la cafetera hirviendo y lo pongo sobre la mesa 2 horas, ¿qué probabilidad hay de que esté frío? No muy alta. Obviamente se va a enfriar. Son eventos que ocurren. Si hay una fiesta y hay 2 salones conectados por una gran puerta abierta, en un salón están fumando y en el otro no, ¿qué pasa con el humo? Se queda Se va a solo. meter. Claro, es espontáneo que el humo va a ocupar el mayor espacio posible, de tal manera que los no fumadores también van a terminar fumando. Lo contrario no va a pasar, es decir, en un gran salón hay 50 personas fumando, no existe ninguna probabilidad de que el humo se concentre en la esquina norte. Eso no va a pasar. ¿Okay? El humo se va a distribuir de manera uniforme en todo el salón. ¿Ok? En este punto, entonces... Sí, porque tiende a suceder que los que no fuman, que son, se convierten en fumadores pasivos y fuman el doble de lo que la persona que sí fuma podría fumar. Claro, porque el humo no se concentra alrededor del fumador. El humo se distribuye por una ley termodinámica que ya vamos a ver, que es la de entropía. Entonces, evidentemente, el que no está fumando va a terminar fumando y va a fumar más. Eso ya está altamente comprobado. ¿Ok? Entonces, de eso se encarga la termodinámica. Tiene 4 leyes. Yo a modo de broma siempre digo que la ley cero fue la última que descubrieron y como no sabían dónde meterla, la llamaron ley cero de la termodinámica. No, no es así, pero bueno. La ley cero lo que dice es que si 2 cuerpos están en contacto, ¿ok? Entonces se colocan en contacto con el cuerpo C, los 3 van a alcanzar un equilibrio térmico. ¿Ok? Es decir, el cuerpo A y el cuerpo B tienen su temperatura, pero no están en contacto térmico directo. Ambos se ponen en contacto con un tercer cuerpo. Ese cuerpo C sí los contacta a ambos. Pues bien, tras un determinado tiempo, los 3 cuerpos van a alcanzar la misma temperatura, es decir, un equilibrio térmico. Eso es lo que se llama la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Aquí la tienen. Cuerpo A, cuerpo B en contacto con el cuerpo C. Los 3 alcanzarán el equilibrio térmico. ¿Okay? La primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía.
La energía, que hoy sabemos que es proporcional a la masa, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? Entonces, en cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido, que lo vamos a llamar delta Q, es la suma del equivalente térmico del trabajo realizado, que vamos a llamar delta W, por el cambio, por el sistema y el cambio de energía interna del mismo, que vamos a llamar delta U. Delta W es el trabajo neto, delta U es el cambio de energía interna. Siempre que usted vea el delta, el triangulito, significa final menos inicial, estado 2 menos estado 1. ¿Ok? Eso es lo que se llama entonces la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Es decir, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es lo que se ha llamado y se conoce como el principio de conservación. ¿Ok? La fórmula la tienen allí. Delta U es igual a Q menos W o más W, dependiendo cómo se vea la cosa, ¿no? Ese es para la energía interna, por supuesto. Hay tres tipos de sistemas. Sistema abierto, como un ser humano, que intercambia masa y energía con el medio ambiente. Nosotros estamos desprendiendo calor todo el día a una rata de 37.2 grados Celsius. E intercambiamos materia, ¿no? Ahora viene el mediodía, vamos a comer unos churrascos, etcétera, y después probablemente terminemos en el baño. Estamos intercambiando materia y energía todo el tiempo. Entonces somos sistemas abiertos, pero puede ocurrir que un sistema no intercambie materia, solamente energía. Eso vamos a llamarlo sistema cerrado. Artificialmente tenemos los termos, que se convierten en sistemas adiabáticos. Son sistemas aislados, no intercambian nada, ni materia ni energía con el medio ambiente. Su nombre real no es sistema aislado, es sistema adiabático. ¿Ok? La segunda ley de la termodinámica. Los procesos espontáneos van acompañados por una dispersión de la energía hacia una forma más desordenada. Eso es lo que se ha denominado como entropía y se simboliza por la letra S mayúscula. La entropía refleja el desorden y el grado de aleatoriedad del movimiento molecular. Sencillo. Coloco mantequilla en un bol, le aplico calor, la mantequilla se derrite. Ha pasado de un estado ordenado a un estado desordenado. Ha aumentado su entropía. ¿Ok? Entonces, baja entropía, alto desorden, alta entropía, perdón, baja entropía, alto orden, alta entropía, bajo orden o alto desorden, como lo quiera ver. ¿Ok? Baja entropía, alta entropía, alto orden, bajo orden. ¿Ok? Característica entonces que puede o que permite predecir si un proceso ocurre de manera espontánea o no ocurre de manera espontánea. La tercera ley de la termodinámica es propuesta por un señor denominado Walter Nerv. Afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Es decir, no se puede alcanzar la temperatura de 273 grados bajo cero. Se ha llegado muy cerca, es la verdad. En estos momentos actuales, que no eran los tiempos de Nerv, ya se ha llegado muy cerca del cero absoluto, donde se sabe que el átomo no se mueve. Pero no se ha alcanzado el cero absoluto. En el universo conocido no hay nada que tenga una temperatura inferior a 273 grados. El espacio exterior está a 200 grados bajo cero. En la Tierra, lo más frío es el nitrógeno líquido, que está a 140 grados bajo cero.
Temperaturas ambientales más extremas son, por ejemplo, han ocurrido en Siberia, 70 grados bajo cero. Por encima, sí, la temperatura del Sol son 6.000 grados centígrados, por ejemplo. Pero por debajo no hay nada conocido que esté bajo la temperatura del cero absoluto, denominada entonces grados Kelvin. Y dado que es una temperatura que no cambia, que es siempre la misma, se ha tomado entonces como la unidad de temperatura en ciencias. En ciencias no se usan ni los grados Fahrenheit ni los grados Celsius, porque dependen de la presión atmosférica, que es variable, depende si usted está en el Everest o a nivel del mar. En cambio, los grados Rankine o los grados Kelvin son usados porque ambos se basan en la temperatura absoluta. ¿Okay? Esa es la tercera ley de la termodinámica, que es preciso conocerla. O sea, no podemos salir de bachillerato sin haber escuchado esto. ¿Okay? Entonces, la termodinámica predice si un estado es espontáneo o no. ¿Okay? Un estado espontáneo, un proceso espontáneo. Usted tiene dos recipientes con un gas, como ya expliqué en el caso de los fumadores. Abre la llave, el gas se distribuye de manera uniforme entre ambos recipientes. Lo contrario, por supuesto, no ocurre. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en la medida que pasamos de un estado de la materia a otro, de un estado ordenado a un estado desordenado, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, aumenta el desorden, en consecuencia aumenta la entropía. ¿Ok? Por supuesto, en el cero absoluto, ¿ok?, un sólido cristalino tendrá entropía cero. Si se lograra colocar a un ser humano al cero absoluto, entonces tendría entropía cero. Sus átomos no se mueven. Que por cierto, podemos hablar de las temperaturas criogénicas. Hoy en día existe la creencia de que si yo me congelo, en un futuro me pueden descongelar y puedo revivir. Eso es un consuelo de bobos, ¿no? ¿Okay? Pero esas temperaturas criogénicas solamente son las del nitrógeno líquido, 140 grados bajo cero. No son las del cero absoluto. ¿Ok? Entonces esos son los mitos que circulan y donde la gente pierde dinero, ¿no? Yo siempre dije que un día sacaré un negocio de vender parcelas en Plutón. Total, ya hay gente que cree que puede vender meteoritos. Que yo venda parcelas en Plutón no significa nada, ¿no? Entonces, una taza caliente perderá energía con el medio ambiente y se enfriará de manera espontánea. ¿Ok? Eso es lo que hemos comprobado. La entropía aumenta en la medida que los estados de las materias aumenten, es decir, de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a plasma. Vamos ahora a los tipos de energía. Los vamos a ver todos. ¿Eh? Luminosa, la mecánica ya la hemos visto, la suma de energía cinética más potencial. Vamos a ver química, nuclear, eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con la energía química, que es la que se produce en las reacciones químicas. ¿Ok? En las baterías, por ejemplo, donde usted tiene un proceso de óxido-reducción. En química, oxidación significa pérdida de electrones. La reducción significa ganancia de electrones. Alguien pierde, alguien gana. Siempre es así. Siempre. Para que hayan ricos tienen que haber pobres. Para que alguien gane, alguien tiene que perder. ¿Ok? Entonces, en este caso,
Tenemos electrodos, se denominan así, al zinc, al cátodo, sumergidos en una sustancia que permite la conducción. Por supuesto, están en contacto a través de un puente salino. ¿Y qué es lo que circula? ¿Qué es la corriente en realidad? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es? O sea, imagina, sabemos el uso de la corriente, ¿no? Yo prendo el switch y se prende el bombillo. Le doy al control remoto, se prende el televisor. Pero ¿qué es la corriente eléctrica? Es un fluido. ¿Es un fluido de qué? Puede ser de partículas cargadas o de electrones. ¿Ok? Que pueden fluir de un lado a otro. En la corriente directa lo que fluye es electrones. ¿Okay? Hay un flujo neto de electrones. Esos electrones se mueven de cierta manera, se denomina movimiento browniano, pero eso no nos incumbe. ¿Okay? Entonces, en el cátodo hay cationes, es decir, átomos cargados positivamente. En el ánodo hay aniones, es decir, átomos cargados con electrones de manera negativa. Los negocios en química se hacen con electrones. Se ganan electrones o se pierden electrones. Cuando pierdes electrones, te vuelves un cátodo. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el litio, etc. Cuando ganas electrones, te vuelves un anión. Por ejemplo, el cloro, el anión cloruro, fluoruro, bromuro, yoduro, etcétera, etcétera. Esos electrones viajan de un lado a otro. ¿Okay? Por supuesto, eso significa que con el tiempo el electrodo se gasta. Una batería de un carro se gasta. Por supuesto, si estuviese bien hecha, una batería de carro podría durar años. Por supuesto que se le pone ácido sulfúrico contaminado, porque no es negocio que usted compre una batería cada 5 años, ¿no? O sea, las fábricas de batería también tienen que vivir. Entonces, se contamina el ácido para que estos electrodos se gasten de cierta manera y de cada 6 meses o cada año máximo usted tenga que comprarse otra batería. ¿Ok? Pero si usted reemplaza el ácido sulfúrico por ácido sulfúrico puro, esa batería dura. ¿Ok? Después vamos a tener la energía metabólica. Ya de esta no voy a hablar mucho porque ya la vez pasada hablamos. ¿Ok? Y esa es el ATP. ¿Ok? Hay dos vías de producción, la catabólica y la anabólica. Catabólico significa en biología destrucción, anabólico significa construcción. ¿Ok? Entonces, por supuesto, faculta la investigación, desarrollo de medicamentos, acomete nuevos proyectos y dispositivos, por ejemplo, de la energía química, permite que se descubran novedosos materiales. O sea, la energía química tiene una gran ventaja, pero también las tiene. Por ejemplo, la gran cantidad de productos y desechos que emanan. Usted cuando la batería se le gasta, pues la desecha. Pero esa batería se acumula en alguna parte. Eso no se desintegra, eso no es biodegradable. Entonces, está generando desechos. Hoy en día, los desechos de celulares, por ejemplo, las baterías de litio, están constituyendo un problema. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es bien divertido. Va y se entierra allá en Asia y que sea problema de los asiáticos o de los africanos. ¿Sí? Como si el mundo moderno pensara que lo que ocurre en un lado no afecta al otro, lo cual obviamente sabemos que eso no es así. De eso se han hecho estudios importantes y, por ejemplo, de ahí surge el efecto mariposa. ¿Okay? Que lo que quiere decir es que todo está interrelacionado. ¿Okay? Yo quemo un bosque en África y genero un efecto en otro lado. Cuando Francia
probó su armamento nuclear en el sur del Pacífico, generó terremotos en Chile, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la energía metabólica es el conjunto de reacciones físico-químicas que ocurren dentro de la célula, específicamente en la mitocondria, y son la base de nuestra vida. ¿Okay? La molécula de ATP, ya explicada, ¿okay? Y su origen, por supuesto, en el almuerzo. Sobre eso no es necesario comentar más porque ya lo hicimos en el encuentro pasado. Después tenemos la energía nuclear. ¿De dónde proviene? De la fisión o de la fusión de un átomo. Es decir, del rompimiento de un átomo o de su fusión. ¿Ok? Eso produce, esa masa produce energía calórica. Y ahí entra la famosa ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado. Cualquier masa acelerada a la velocidad de la luz al cuadrado se convierte en energía, incluyendo nosotros. ¿Okay? La energía se mide en julios. ¿Okay? Este tipo de energía, ¿no? Entonces, todo para que yo pueda montar una central nuclear aquí en la sala de mi casa, interesante proyecto, quizás lo haga. Necesito material, que es el uranio. Ese uranio se purifica, se convierte en hexafluoruro de uranio, se recupera, y ese plutonio, ese proceso de recuperación, entonces se lleva para su uso. Es decir, se hace lo que se llama enriquecimiento del uranio, se convierte en uranio 235, altamente buscado, y por supuesto altamente prohibido. ¿Okay? Eso se lleva a la central nuclear para producir entonces energía eléctrica y generando, por supuesto, residuos que después enterramos porque no hay forma de hacer más nada con ellos. Y se convierte en un problema. En los años 80, 90 se tiraban al mar en bidones. ¿Okay? Eso se prohibió, pero usted sabe. La regla de oro, ¿no? El que tiene el oro hace las reglas. ¿Cómo funciona una central nuclear? Bueno, usted tiene, por supuesto, el reactor, que debe estar recubierto, ¿ok? Y donde tiene las barras de uranio, ¿ok? Para que tengan su reacción controlada. Eso debe estar enfriado y después va a generar el suficiente vapor para mover una turbina que va a generar, por supuesto, corriente eléctrica. Y que más adelante veremos qué hace la turbina. ¿Cuál es el problema acá? Que se rompa esto. ¿Ha pasado? Sí, claro. Tenemos dos casos emblemáticos. El caso de Chernóbil y el caso de Fukushima en Japón. En ambos casos habían poblados cercanos que hoy en día están desolados. Aunque tengo entendido que hay gente que ha regresado a Chernóbil. Pero la cantidad de radiación presente en la zona es muy alta. La probabilidad de morir de cáncer o leucemia es muy alta. Entonces, la energía nuclear tiene un serio problema. ¿Qué hacer con los residuos? O cómo evitar accidentes. Accidentes que siempre serán graves. ¿Ok? Profesor, ¿por qué Dígame. mover la turbina genera corriente eléctrica? Sí, pero eso lo vamos a ver después. Yo tengo láminas sobre cómo se genera, cómo funciona una turbina. Tenga paciencia. Entonces, el átomo está constituido por un núcleo donde hay neutrones y protones. Tienen que haber neutrones. No todos los átomos tienen neutrones. Los átomos que tienen neutrones son los átomos radiactivos. Por eso se usa el uranio. Usted no va a usar el plomo. El plomo no tiene neutrones en su núcleo. Entonces,
electrones ubicados en orbitales. Sobre eso usted en química ve la historia de ese, cómo se desarrolló esa teoría. Es decir, primero los orbitales, primero era una gelatina, después eran orbitales circulares. Hoy en día se sabe que hay 4 tipos de orbitales, S, P, D y F, y que el único orbital circular no, que es una circunferencia, es el orbital S. Los demás no lo son así. Bueno, ese es el átomo. Y entonces tenemos el proceso de fisión. El átomo se divide en partículas más pequeñas que la masa original. ¿Ok? Como el átomo posee 2 o 3 neutrones, va a generar entonces, se va a romper. El uranio 235 es roto por una carga. Cuando se desarrolló la primera bomba atómica por Oppenheimer, ese rompimiento se hizo con material explosivo ordinario. Generas una explosión ordinaria, eso genera electrones de alta energía que impactan los núcleos de uranio 235, produciendo 2 pequeños núcleos, cesio y ruidio. Pero en ese proceso va a generar 200 megavoltios de energía. ¿Ok? Eso un átomo. Cuando usted tiene millones, usted entenderá que el poder de deflagración de una bomba atómica es muy alta. Entonces, aquí tiene entonces el proceso de lo que se llama fisión nuclear. ¿Ok? Ya va. Bueno. Ok. Entonces, en resumidas cuentas, la fisión es el rompimiento de un núcleo. La fusión es lo contrario. ¿Okay? La bomba de hidrógeno, que no es de hidrógeno, es de tritio y deuterio, toma los núcleos de ambos isótopos del hidrógeno y los fusiona en uno solo. ¿Okay? Generando. Pero esto tiene una particularidad que vamos a ver pronto. ¿Okay? Entonces, genera neutrones, al fusionarse ambos, genera helio y energía. Eso es lo que ocurre en el Sol. En el Sol se produce un proceso de fusión continua de hidrógeno, generando helio. Pero el helio se sigue fusionando con otros átomos de hidrógeno, formando litio y después carbono, hasta que se termina el combustible de hidrógeno. Por esa razón, el Sol tiene una vida limitada. Se calcula que todavía tenemos Sol para unos 5.000 millones de años más, pero un día terminará inexorablemente y el sistema solar llegará inexorablemente a su final. Entonces, el deuterio y el tritio, que son isótopos, es decir, son isótopos, me refiero, que son átomos de hidrógeno con neutrones. En el caso del deuterio tiene un solo neutrón, en el caso del tritio tiene 2 neutrones, se van a fusionar para formar helio o helio 4. ¿Ok? Entonces, esa es la reacción de fusión. Sus usos, bueno, ya conocemos algunos, ¿no? ¿Ok? Y ya se usó, de hecho. Los detractores dicen que, bueno, fue una atrocidad. Si uno lee, por ejemplo, lo que realmente sucedió fue que Truman
el presidente norteamericano que autorizó el uso de la bomba, se encontró en una disyuntiva entre 100.000 muertos o 3 millones, que era lo que iba a producir la invasión terrestre a Japón. Y se decantaron por el mal menor. ¿Ok? Opiniones. ¿Qué le puedo decir? Aplicaciones desde la medicina hasta la cosmología, exploración espacial, hidrología, medio ambiente, minería, etcétera, etcétera. Muchísimos. Desventajas: no es rentable, peligrosa, genera muchísimos desechos tóxicos y sabemos ya, sabemos que puede producir accidentes graves. O sea, han ocurrido muchos accidentes, inclusive uno en Estados Unidos, pero los 2 accidentes emblemáticos han sido los de Chernóbil, zona ubicada en la actual Ucrania, y la de Fukushima en Japón, producida por un tifón, un accidente natural, algo donde el ser humano no tuvo nada que ver, mientras que en Chernóbil se cree que un mal manejo del reactor produjo un sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento, recordemos que esas barras tienen que estar enfriadas, se enfría de cierta manera, no solamente no es echándole agüita, y al producir ese sobrecalentamiento rompió las paredes externas del reactor, liberando una nube radioactiva que en principio afectó a los propios pobladores de Chernóbil. ¿Okay? Todavía hoy hay consecuencias de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Hay personas que sufren leucemia o nacen con malformaciones. ¿Okay? Entonces, la energía nuclear, si bien es muy útil, también constituye un severo riesgo, como lo ha demostrado, no solamente por el manejo que hacen las personas de él, sino además por un posible accidente natural, el caso de Japón, donde no intervino la mano del hombre, fue una tormenta. O sea, sin embargo, por supuesto, los productos que se obtiene después de la reacción nuclear sirven para la confección de armamento nuclear. ¿Okay? Hoy en día el récord lo tiene los Estados Unidos, se cree que tienen alrededor de 16.000 ojivas nucleares, con una potencia muy superior a la de Hiroshima. No necesitas tanto para destruir todo vestigio de vida sobre el planeta, ¿no? En realidad, con mucho menos que eso, alcanza y basta. La nube radiactiva sería suficiente para eliminar toda corteza vegetal. Y ya sabemos, porque lo vimos la vez pasada, lo que pasa cuando acabemos con las plantas, ¿no? ¿Okay? Toda vida animal sería entonces eliminada. Bueno, falta todavía de este tema bastante, de energía hidroeléctrica, geotérmica, biomasa, no sé qué, ver lo de las turbinas y demás, pero eso quedará entonces para una próxima ocasión. Les dije que esta presentación es larga. Entonces, bueno, vamos a cortarla acá. ¿Qué va para el taller? Todo lo que hemos visto hasta acá. Todo. Nos quedan 3 minutos nada más para despedirnos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, que si el jueves vamos a tener la clase entonces, o solo va a montar las amigas. Sí, vamos a hacer la clase Okay. para que usted tenga a las 7 de la mañana, para que usted tenga noción clara de cómo es el asunto, ¿ok? Y sepa que el horario de los martes a las 8:45 y no a las 9:30. Ese es un error mío, ¿ok? Después en el colegio dicen que estoy abusando porque me tomo las horas de los demás profesores. Entonces, es a las 8:45. El jueves va a ser a las 7 de la mañana, que es el horario asignado. Ahí no se puede hacer más nada, ¿ok? Bueno, señores, ha sido un gusto.